Bueno, buenos días, y es para mí un placer poder presentar esta conferencia magistral España-América Latina, oportunidades ante una coyuntura de cambio, a cargo del señor don Enrique García Rodríguez, presidente de la Confederación Andina de Fomento, OCA, Corporación. El señor García tiene un amplio y prolijo currículum que voy a resumirles brevemente a modo de presentación de nuestro conferenciante de hoy. Don Enrique García es presidente de la CAF desde diciembre de 1991. Tiene una licenciatura y una maestría en Economía y Finanzas por St. Louis University y ha realizado estudios de doctorado en la American University de Washington. De nacionalidad boliviana, ha sido ministro de Planeamiento y Coordinación de su país y jefe del Gabinete Económico y Social entre 1989 y 1991. Ha sido gerente de operaciones del Banco Industrial S.A. y ha ocupado cargos de dirección en varias entidades industriales y financieras. En el ámbito internacional, ha trabajado como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, del que fue tesorero tras haber ocupado puestos directivos. Ha sido gobernador por su país en el Grupo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Financiero de la Cuenca de la Plata. Ha sido miembro del Comité de Desarrollo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional en representación de Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay. El señor García es vicepresidente de Canning House, un centro para promover el entendimiento entre el mundo británico y el mundo hispano, tanto en materia educativa como en materia empresarial. Es miembro del Consejo Directivo de Diálogo Interamericano, del Consejo Asesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y del Consejo sobre Política de la Universidad George Washington. También es miembro del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, del Consejo Asesor del Programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson, del Consejo Asesor del Decano de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard y es patrono de la Fundación Doña María de las Mercedes en España. Fue catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica, ambas en Bolivia. Es autor de importantes publicaciones y ha dado multitud de conferencias por todo el mundo sobre temas económicos y financieros. Como no podía ser de otra manera, todas estas actividades le han brindado muchos y merecidos reconocimientos, entre los que cabe destacar los siguientes. Es académico numerario de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Academia de Ciencias de Bolivia. Ha recibido doctorados y otros títulos honoríficos de varias universidades. Ha sido condecorado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y la Soberana Orden de Malta. Ha recibido el Premio Integración Latinoamericana del Consejo Empresario de América Latina CEAL. Ha recibido el Premio Excelencia en Integración Regional de la revista América Economía. Fue elegido Hombre del Año por la revista Latin Finance y fue distinguido como Personaje del Año por los periódicos Última Hora, La Razón, El Nuevo Día y también por la red televisiva ATV. CIFAL Atlanta le distinguió con el Premio de las Américas a la excelencia en el servicio público. Pero nuestro ilustre conferenciante viene hoy a la Universidad de Alcalá como presidente de la CAF. La Universidad de Alcalá ha tenido anteriormente el honor de recibir a otro representante de esa institución, el señor Germán Jaramillo, director de CAF en España y representante para Europa. El señor Jaramillo, que hoy comparte mesa con nosotros, dictó una magnífica conferencia en esta misma sala el 27 de octubre de 2011, con motivo de la inauguración del Máster América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica que dirige el profesor Pedro Pérez Herrera, el impulsor de las relaciones entre ambas instituciones y que también nos acompaña hoy en la mesa. La CAF es una institución financiera multilateral que presta múltiples servicios bancarios a clientes de los sectores público y privado de los países en los que opera, que son 16 países latinoamericanos, más Portugal y España. Su objetivo es movilizar recursos financieros desde los mercados internacionales hacia los países de América Latina y el Caribe, en los que facilita el desarrollo de proyectos con un marcado carácter social. Entre sus principales áreas de acción figuran las siguientes: la generación de infraestructuras,
con programas de energía sostenible y apoyo a las tecnologías de información y comunicación, entre muchos otros. Desarrollo social a través de programas para promover el desarrollo urbano, la mejora de la calidad educativa, la inversión social, gobernabilidad, desarrollo comunitario y programas de acción social por la música y el deporte, entre otros. Otro ámbito de acción prioritaria es el del medio ambiente, apoyando programas de biodiversidad, energías limpias y energías alternativas, programa para la gestión de riesgos de desastres naturales, entre muchos otros. Acciones de políticas públicas promoviendo instrumentos de apoyo a la competitividad, al gobierno corporativo, la investigación y los estudios económicos. Y al sector corporativo y financiero le apoya promoviendo estudios sobre el sistema financiero y el acceso a la financiación de las micro y pequeñas y medianas empresas. La CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina y agente interesado en la evolución y el desarrollo de proyectos de carácter social, necesita recibir e utilizar información de primera mano, elaborada por grupos académicos serios y rigurosos, capaces de analizar el contexto de América Latina en un esquema internacional cambiante. Para obtener esa información interdisciplinar y de conjunto, la CAF trabaja con centros universitarios europeos de primera línea, como son la Universidad de Oxford o el École Sciences Politiques de París, a los que a partir de ahora también se unirá la Universidad de Alcalá a través de su Instituto de Estudios Latinoamericanos. Es para mí una gran satisfacción compartir con ustedes que el presidente de la CAF ha firmado con el rector de la Universidad de Alcalá hace unos días un convenio que nos une a dos magníficas universidades y a una institución tan importante como la CAF. Este acuerdo, que nos honra y nos estimula, pone en marcha una etapa de reflexión conjunta sobre aspectos de interés común de las relaciones de América Latina con la Unión Europea en un nuevo contexto internacional. Todos auguramos a estas relaciones una larga y exitosa travesía juntas para que, como todos los implicados saben, la Universidad de Alcalá no va a escatimar apoyos ni esfuerzos. Y con esta magnífica noticia cedo la palabra al señor García para dictar la conferencia magistral titulada España, América Latina, oportunidades ante una coyuntura de cambio. Tiene la palabra don Enrique García Rodríguez. Muchísimas gracias, vicerrectora, por su el magnífico comercial que ha hecho de CAF. Realmente una presentación excelente que les brindo a ustedes una idea de lo que es la institución que presido. Para mí es un alto honor el estar en esta magnífica universidad, tener la oportunidad de hablar ante el grupo de profesores, estudiantes, especialmente en este ámbito tan lindo, histórico, que es un honor y un privilegio. Y para mí, más allá de la característica del presidente de un organismo financiero multilateral, el estar en una universidad me trae memorias muy gratas. Y si hay algo que extraño, no obstante la interesante carrera que he desarrollado en los últimos 20 años, es el no poder estar enseñando como lo hacía años atrás. Así que venir aquí para mí es una gran satisfacción. Y felicito a esta magnífica universidad por la motivación que tiene de ser un factor, una plataforma que sirva para el diálogo, la reflexión sobre temas importantes en las relaciones internacionales y particularmente darnos la oportunidad de presentar algunas ideas respecto a cómo vemos el mundo y muy particularmente cómo vemos la América Latina hoy día y qué implicaciones tiene esto en las relaciones con Europa y con otras regiones del mundo. Si vemos, un poco leemos los periódicos y vemos la televisión, ustedes naturalmente se encuentran con noticias muy malas, generalmente todos los días. Bueno, la prensa generalmente destaca las malas noticias. Y desde luego, no hay duda que en este momento Europa está pasando por un momento muy difícil.
Y nosotros los latinoamericanos entendemos muy bien lo que significa un momento difícil, porque nuestra historia, nuestro pasado, es un pasado en el cual hemos tenido que enfrentar crisis tan severas, o yo diría más severas, que la que hoy en día están enfrentando ustedes. En los últimos, yo diría 25, 30 años, hasta un poco más, la cantidad de situaciones de conflicto y crisis económica con implicaciones sociales y políticas que se han dado en el continente, no sé cuántas, pero ha habido país por país. Crisis que han llevado a inflaciones, hiperinflaciones, en los años 80 la profunda crisis de la deuda, que significó lo que Enrique Iglesias califica como la década perdida para América Latina en los años 80. Y todo esto nos enseñó lecciones muy valiosas y que quizá vale la pena compartir con ustedes. Cuando uno está en función pública, como ministro en un país como el mío o cualquier otro que ha tenido que enfrentarse a esas crisis, uno sabe lo difícil y lo complejo que es cuando se llega al borde del precipicio. No hay remedio, hay que tomar medidas que son drásticas y que en el corto plazo muchas veces significan una recesión, más desempleo, pero que al final del día, si hay consistencia y valor en cómo se hacen estas cosas, llevan a una solución que es positiva. Y en ese sentido, nuestra América Latina pasó por ese test, por ese examen complejo. Y aunque fue duro, el resultado ha sido positivo. ¿Y en qué se traduce ese resultado positivo? Se traduce en que en los años 90, fines de los 80 y principios de los 90, todos estos países tuvieron que enfrentar estos ajustes importantes en la economía, y eso ha conducido a que América Latina en general, la mayor parte de los países, retomaron primero el sendero de la estabilidad, que se traduce muy simplemente en qué niveles de inflación hay, y porque la inflación, si hay un coste social para los pobres especialmente, la peor situación se plantea con los procesos inflacionarios. La gente de las clases más pudientes, los empresarios, tienen manera de defenderse en la inflación, hasta pueden resultar ganando más dinero, pero el asalariado, la persona en la calle, es la que es más golpeada. Entonces se restableció el proceso de estabilidad macroeconómica, se arregló un segundo problema que era muy grave, que era el de la crisis de los sistemas financieros en la mayor parte de los países, que fue una causa también en parte de la crisis macroeconómica. Y lo tercero, se arregló diversas formas y mecanismos el serio problema de deuda externa que tenía América Latina. Y no sé si usted recuerda, en los años 80 explotó la crisis de la deuda con la crisis de México. Y esa explosión fue el resultado de un proceso de endeudamiento externo, yo diría no racional, que siguieron la mayor parte de los países en el modelo que la región en general adoptó a partir de los fines de los mediados de los años 50, de lo que se podría denominar un modelo de capitalismo de Estado, donde creció en una forma desmedida el sector público, las empresas públicas, y como no había suficiente ahorro interno en los países, acudieron a la deuda externa en una forma exagerada. Y esto se unió a un fenómeno mundial que fue los llamados petrodólares, que en un momento determinado, en los años 70, comenzaron a inundar a los países, especialmente América Latina, con dólares, sin preguntar mucho para qué propósito. Entonces llegaban los banqueros, y los banqueros no eran los árabes, sino los banqueros eran de Nueva York o de Londres, y llegaban a ofrecer préstamos
muy fáciles, sin análisis de riesgo, sin interesar para qué fin existía. Entonces explotó la deuda, Entonces el trabajo que se tuvo que hacer es el de arreglar ese tema de la deuda. Y hubo dos vertientes en el trabajo de resolución de la deuda. Una, que yo diría una solución de mercado, más o menos. O sea, yo estoy tratando de hacer un paralelismo con la situación que tienen ustedes en este momento en Europa. Y se tuvo que ingeniar un proceso inteligente, innovador, que sea, en cierta manera, amigable con el mercado, aunque el mercado, o en otras palabras, los que prestaron, que en este caso no eran los tenedores de bonos, sino eran los bancos comerciales que fueron los que hicieron el tránsito de recursos de los petrodólares a Nueva York o a Londres, a los países, y encontrar una solución que castigue a los bancos, pero los castigue en una manera que sea razonablemente aceptada. Y aquí veo un ingenio muy interesante del que era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos en esa época, Nicholas Brady, que fue precisamente el que diseñó un concepto de los bonos que hoy se llaman bonos Brady, donde se logró licuar una buena parte de esa deuda privada y con el beneficio de que tampoco los bancos quedaron enojados para siempre para el futuro de la relación. Esa fue una vertiente. Y la otra, en los países que no eran más pobres, hubo un castigo prácticamente a la deuda a través de varios mecanismos, incluyendo en años más recientes uno llamado el HIPIC, que permitió a países como Honduras, como Bolivia, como Guyana, licuar la deuda. Entonces, les cuento todo esto porque eso restableció uno de los pilares necesarios, que es la estabilidad. Y lo segundo que se hizo es entrar en un proceso de reformas más de carácter microeconómico para poner orden en los diversos sectores, especialmente en las empresas y las empresas públicas, de manera tal que funcionen dentro de un criterio de estabilidad. Entonces, ese ha sido un factor que quedó muy grabado en la gente en América Latina, y el mensaje central que quedó, y espero que dure, porque a veces las memorias son frágiles, de que no se puede jugar con la macroeconomía, que no se puede vivir por encima de lo que uno puede tener o puede endeudarse en forma racional. Y eso ha ayudado muchísimo para que a través de los años, si vamos a los años 90 y vamos a esta última década, que los gobiernos de América Latina, al margen de las diferencias ideológicas que existen, hay gobiernos que son, usando términos que no me gustan mucho, pero para ponerlos así, más de derecha y más de izquierda, más populistas, menos populistas, pero en general los equipos económicos que tenemos en la región tienen ese común denominador, que es la estabilidad macroeconómica. Es un acervo que nos costó tanto trabajo, recesión, sacrificio, que hay que preservarlo. Bueno, ese ha sido un factor. Y el otro factor que ha ayudado en América Latina, especialmente la crisis de 2008, 2009 y la más reciente, es que en efecto el beneficio para América Latina del dinamismo de otra región del mundo, en este caso del Asia y la China muy en particular, ha significado para una parte importante de América Latina, especialmente Suramérica, hago la diferenciación porque México, Centroamérica, el Caribe tienen características algo diferentes, pero el grueso de lo que es Suramérica se benefició altamente de esta situación de dinamismo de la China y de los países asiáticos, que significó una alta demanda para los productos primarios y commodities, como se llama, que son parte del acervo de la riqueza natural que tiene el continente. Y eso ha significado una subida de los precios de estos commodities a niveles impresionantes. Entonces, uniendo estos dos elementos, la región ha tenido un periodo de resistencia muy adecuada a la crisis mundial del 2008-19,
en efecto, un solo año, el año 2008, 2009, ha sido el único año en que la región latinoamericana ha tenido, en términos de crecimiento económico, un crecimiento negativo, o sea, un decrecimiento, pero luego todos los años ha sido muy dinámica y los últimos ha estado en promedios que han fluctuado entre el 4,5% y el 6% de promedio de crecimiento de la región, con varios países que han tenido, el año pasado inclusive han habido 7 países con crecimientos económicos superiores al 7%. Bueno, esa es la buena noticia. La otra buena noticia es que uno de los temas más delicados que existen en América Latina, que es el problema de la pobreza extrema, de la exclusión, y el problema de la inequidad, han podido ser manejados dentro de un marco económico razonable, especialmente en lo que concierne a la reducción de la pobreza. La pobreza en la región en los últimos 5 o 6 años ha tenido reducciones enormes. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de la equidad. América Latina es, lamentablemente lo digo, la región del mundo que tiene la peor distribución de la riqueza. Hay un índice que ustedes deben conocer, el índice Gini, que precisamente ubica a América Latina en el peor lugar. Este es un problema serio. Ahora, ¿cómo se resolvió el problema de pobreza? Las soluciones, la mejora, porque la situación macroeconómica lo permitió. Entonces hubo países en los cuales se hizo un trabajo muy importante, que es el trabajo vinculado con la reducción de pobreza, en el caso del Brasil, por ejemplo, estos programas de Bolsa Familia y otros que han motivado ese cambio. Entonces ahí es la situación que se ha planteado en reducción de pobreza. Pero ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿debe América Latina estar satisfecha con los resultados? Orgullosa. Sí, contentos debemos estar, pero la pregunta es, ¿este crecimiento económico, que es superior al que han tenido los países industrializados, es un crecimiento que es sostenible en el largo plazo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es la calidad del crecimiento que queremos en términos de sus efectos directos e indirectos? Y la pregunta es, ¿cómo nos comparamos con otras regiones del mundo? ¿Qué capacidad tenemos en la región para lograr el ideal, que sería una convergencia en términos económicos de ingreso per cápita, digamos, con los países industrializados en los próximos 20, 25 años? Y aquí la respuesta no es tan positiva. Nosotros hemos hecho un trabajo de investigación con consultores, gente muy versada y conocedora de Asia especialmente, ¿no?, que se llama la América Latina 2040. Y la conclusión central es que si América Latina quiere tener una convergencia hacia el 2040 con los países industrializados y resolver en forma sostenible el problema de desempleo, el problema de pobreza, en fin, necesita tener un crecimiento sostenido en promedio superior al 6,5%. Entonces, 4,5% en promedio, que suena bonito, no es bonito. Y la segunda conclusión es que esta bonanza generada por el precio alto de las materias primas tiene 2 factores negativos. El primer factor negativo es que la región, y hablo mucho más con énfasis en Sudamérica, ha entrado a una etapa que, como CEPAL denomina, de reprimarización. ¿Qué quiere decir? En los años 50, ustedes que conocen la historia económica, surgió una tesis que la manejó, la dirigió, la promovió el profesor Raúl Prebisch, precisamente de la vulnerabilidad de las economías por su alta dependencia en materias primas. Y se propugnaba unas políticas, buenas o malas, no voy a hacer un juicio, que signifiquen dar mayor valor agregado, mayor diversificación. Y América Latina estaba caminando en esa línea, con errores
con sombras y sol por aquí, pero iba caminando. Pero con esta situación de bonanza de los precios de las materias primas, hay una tendencia a que los países están dejando la importancia relativa de estos sectores más dinámicos un poco atrás. Entonces, esa es la mala noticia y para tener ese crecimiento sostenido es indispensable, un tema que es crítico, es ir a una transformación productiva que lleve a los países de lo que es un modelo de ventajas comparativas basado en recursos naturales, en materias primas propias y en salarios bajos, a economías que sean de ventajas competitivas, que en buen romance significa que tengan un mayor valor agregado y que el conocimiento, la innovación, la tecnología, el desarrollo de clústeres es un factor decisivo. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Entonces, nosotros, dentro de acá, ¿qué es lo que tratamos de promover? Nosotros no decimos qué deben hacer los países, pero les damos opciones. Y nuestro pensamiento es que el siguiente, que América Latina tiene que propugnar un modelo de crecimiento económico que sea alto, sostenido y de buena calidad. Y buena calidad quiere decir que sea creador de empleo productivo, sea incluyente, es decir, que los beneficios lleguen a parte de la gente, y que sea sostenible y que sea compatible con el medio ambiente y con la diversidad cultural. Y para eso hay 4 cosas que deben verse simultáneamente y no aisladamente, que yo las denomino las 4 Es. La primera es, hagan de cuenta que hay unos círculos, unos anillos. Primer anillo, es estabilidad, lo macroeconómico, lo que es condición necesaria. Pero eso no debe verse en forma aislada. Los ministros de Hacienda no deben ver solamente lo fiscal, lo monetario, tienen que vincular con el segundo círculo, que es eficiencia, que es un tema más microeconómico, de transformación productiva. Pero eso engarzado así. Pero eso no es suficiente. Estabilidad y eficiencia. Eficiencia puede estar creciendo al 7, al 8%, pero si no voy al tercer círculo, que es equidad, donde está inclusión social, reducción de pobreza, vamos a tener economías distorsionadas con mala distribución de la riqueza, con tensión social y con problemas políticos. Pero además, estos 3 no pueden divorciarse de un tema que es crítico en el mundo, que es el medio ambiente. Y aquí viene la otra E, que es el equilibrio ambiental. Entonces, esa filosofía, el mensaje es muy simple. Debe pensarse en agendas de desarrollo consensuadas, de largo plazo, donde gobiernos, oposiciones, los poderes del Estado, los sectores y agentes de la vida de un país, el sector privado, los trabajadores, la sociedad civil, deben compartir ciertos principios básicos para soluciones estructurales que no son de corto plazo, sino de mediano plazo. Este ya no es un problema económico, es un problema político, es de madurez política de los países. Y en esencia, si vamos a temas más específicos, ¿qué cosas son las que deben impulsarse más? Primero, la inversión en todas las formas de capital. El capital físico, infraestructuras, en fin, todo eso. El capital productivo, el capital social. El capital social, muy importante. El capital natural, es el medio ambiente. Entonces, es educación, salud, mejora de la calidad de la gente, sostenibilidad ambiental, ver que las tecnologías que se adopten sean compatibles con el respeto al medio ambiente, o por ejemplo, al hacer una carretera, ¿qué es lo tradicional que se hacía en el pasado? Los ingenieros, a quienes respeto mucho, pero son ingenieros, hacían el trazo de la carretera en función de aquí del punto A al punto B. ¿Y qué se veía? Bueno, ¿cómo lo hago? La mejor técnica, el cemento, que esto, que el otro.
Bueno, y luego se hacía la evaluación, el costo del proyecto, la viabilidad financiera, después se hacía una evaluación económica, y después, cuando todo estaba listo, decían, bueno, ahora hay que hacer la medición del impacto ambiental. Muy tarde, la decisión ya estaba tomada, entonces habría que justificar cómo mitigar los efectos. Entonces, lo que hoy se debe hacer, y qué es lo que propugnamos, es el momento que se define que hay una necesidad de conectividad entre dos puntos, ya sea una carretera, un ferrocarril, un gasoducto, lo que sea, de partida, cuando se está estudiando la parte inicial, la prefactibilidad, debe tomar en cuenta en la decisión de alternativas el tema del impacto ambiental y social, de manera tal que ese proyecto sea ya concebido en toda su magnitud, tomando en cuenta de partida ese tema. Entonces, este es un elemento fundamental. Educación, yo decía, ¿por qué educación? Educación porque si vamos, en el caso de América Latina, uno compara la cobertura, si hablo de cobertura de escuela primaria, secundaria, comparo América Latina hoy con América Latina hace 15 años, puedo estar también muy orgulloso, puedo decirles la cobertura 100%, 98% en todos los países, pero eso no es suficiente, la pregunta es ¿cuál es la calidad? Y en eso de calidad deja mucho que desear. Nosotros planteamos la educación necesaria, y eso se aplica no únicamente a América Latina, se puede aplicar también a Europa. Entonces, la educación necesaria es una educación que más allá de rescatar los valores históricos, en fin, y el profesionalismo tradicional, tiene que estar diseñada para las realidades del siglo XXI y no para las realidades del siglo XX o el siglo XIX, donde hay una nueva concepción. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en la región, no solamente en preocuparnos de la educación primaria y la secundaria, sino pensar en la educación de alto nivel, universitario, tecnológica, etcétera. Entonces, ahí son algunos de los temas que son importantes. Y desde luego, yendo nuevamente al tema económico, en esa transformación productiva hay que desconcentrar las exportaciones en pocos productos, que lamentablemente la región tiene una concentración muy alta. La bendición china puede ser una maldición, porque lamentablemente la experiencia muestra que países con abundancia de recursos naturales, si no tienen un manejo apropiado, caen en esa trampa. El ejemplo positivo que uno usa siempre es como Finlandia o Noruega, que básicamente son países que nacen a un estrato de desarrollo mayor gracias a los recursos naturales, usan esa plataforma de los recursos naturales como un mecanismo de investigación, de innovación, y los llevan a nuevas actividades. Hoy día, cuando uno habla de Finlandia, generalmente uno, ¿de qué habla? Habla de Nokia. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hacían 30 años ellos con los recursos del bosque? En fin. Entonces, este es uno de los temas centrales. El otro es, hablábamos de la inversión. La inversión en todos estos aspectos que he mencionado, pero el monto de la inversión necesariamente tiene que ser mayor en América Latina. América Latina invierte más o menos el 20-21% del PIB en total, que posiblemente para una economía industrializada, desarrollada, está bien, pero para una en desarrollo no está bien. Para comparación, la India, China, Corea, ellos invierten 35% del PIB. Bueno, entonces no es que seamos chinos, no queremos ser chinos, pero por lo menos deberíamos invertir entre 26 y 27%. Pero aquí viene una limitante, que es la capacidad de ahorro interno. El ahorro de las familias, el ahorro de los hogares, el ahorro de los gobiernos, de las empresas públicas y privadas, no llega en promedio a más de un 20%. O sea, hay una brecha de 6-7 puntos. Y aquí viene el puente, entonces, hacia afuera, que es por qué es importante la inserción internacional de la región. Y la inserción internacional no es de cualquiera, es la inserción internacional inteligente. Y aquí viene el vínculo que América Latina debe tener con el mundo
y muy particularmente retomar ese vínculo estrecho, fuerte con Europa. Dos razones fundamentales para esos vínculos. La primera es el excedente necesario de ahorro externo que tiene que venir a la región. Si yo tengo un ahorro de 100, pero tengo que invertir 150, quiere decir que 50 tienen que venir del resto del mundo. ¿Y cómo viene eso? Eso viene en diversas formas, pero la forma más importante, y es la más importante, es la inversión extranjera directa, que es el factor que, más allá de los recursos financieros, trae un componente de tecnología, de innovación, de gerencia. Los otros son los préstamos, en fin, pero esa parte es clave. Y por eso uno de los temas críticos en el proceso de desarrollo hoy día que nos tiene preocupados en la región es la institucionalidad. Tiene que haber instituciones que sean sólidas, que sean transparentes, que existan reglas del juego confiables. No importa si la regla es buena o mala, es más importante que sea confiable. Yo creo que un mal sistema impositivo no puede que no guste, pero si uno sabe que es predecible en el tiempo, todas sus decisiones las va a tomar sobre esa base, en peajes, en obras públicas que requieren, digamos, de tarifas. Todos estos temas son críticos para el desarrollo. Ahora vayamos a ver qué pasa en la relación Europa y América Latina. Hoy día nosotros que estamos como región en una situación buena, creo que tenemos como región que dar un empuje, un apoyo a países que han sido leales con América Latina. España es un caso muy claro. En los años de las vacas flacas, España, que estaba en las vacas gordas, estaba apoyando en forma muy directa y muy sincera a la región. Y hoy día, ¿qué es lo que nosotros pensamos que se puede hacer? Primero, yo creo que hay que tomar en cuenta que la recesión que va a tener Europa y que tiene España y que va a tener un crecimiento relativamente bajo durante 2 o 3 años, por lo menos, bueno, ¿por qué no usar esa capacidad industrial, empresarial de las grandes constructoras, etcétera, para que vayan precisamente a competir y a hacer obra en América Latina? Segunda cuestión, la inversión directa, no solamente de las grandes empresas, las telefónicas, las Repsoles, sino de la empresa mediana, pequeña. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para ayudar que la empresa mediana, que en cierta manera en América puede ser grande, pueda movilizarse, ir a los países llevando su tecnología, su capacidad? Y desde luego está todo el vínculo en transformación tecnológica y en temas donde yo creo que América Latina tiene que hacer un esfuerzo mayor, que es todo lo de las energías, nuevas energías que son renovables, que son limpias, en fin. Entonces, hay elementos que nosotros consideramos importantes. En otro foro yo decía que, y es bueno saberlo, que hay un cierto enamoramiento desmesurado en Sudamérica especialmente y en América Latina con la relación con Asia-Pacífico. No hay ninguna duda que es una relación muy importante, pero cuidado, yo creo que no hay que entrar en una pasión tan profunda, dejando a un lado las novias más tradicionales, históricas, leales y bonitas que tuvo la región, que son Europa y Estados Unidos. Estados Unidos podrá haber diferencias ideológicas, en pensar que le gusta o no le gusta, pero hay una realidad. Estados Unidos es la economía más importante del mundo y geográficamente, dentro del hemisferio en el cual está América del Sur, es un socio muy importante. Entonces, la estrategia que nosotros tratamos de ayudar a nuestros países a llevar adelante es esa conexión con lo tradicional, primero Estados Unidos, Europa, y desde luego también todo lo que es Asia-Pacífico, pero en un balance muy adecuado. Y aquí viene el tema que América Latina tiene que hacer una tarea para ser más efectiva en esta inserción internacional.
es cómo fortalecer los procesos de integración regional. Yo creo que América Latina siguió al pie de la letra, concepción por lo menos, el modelo de la integración europea. Es decir, se crearon en América Latina en la década de los 60 los esquemas de integración que se crearon el centroamericano y lo que es hoy día la comunidad andina, una copia en esencia conceptual de los principios de lo que es la integración europea. Y luego salió el Mercosur, que es lo mismo. Entonces, la pregunta ustedes me dirán, ¿y funcionó el asunto? Yo diría muy a medias, porque a diferencia de lo que pasó en Europa, que partieron con el carbón y el acero, siguieron con el libre comercio, dieron un salto para dar los países más ricos, darles apoyo a los países que estaban más atrasados, es decir, Alemania y Francia en esencia. Y por último llegar al tema de la unidad monetaria, en América Latina no se ha logrado avanzar suficientemente, aunque en el discurso se habla mucho. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas que en este momento tenemos que enfrentar. ¿Cómo reponer una lógica mayor en esta gran diversidad de esquemas de integración que se han planteado? Porque más allá de lo andino, Mercosur, centroamericano, el Caribe está, hoy día el ALBA, está UNASUR, está el CELAC, es decir, es un conjunto de entidades y de conceptos de integración que están, a mi juicio, como objetivos comunes, algunos similares, otros diferentes, pero que están haciendo una proliferación innecesaria. Y yo creo que uno de los trabajos importantes de los próximos años es cómo volvemos a tomar un sendero práctico y además aprender de las lecciones de lo que se hizo bien y se hizo mal en Europa. Una lección importante es la moneda única. Nosotros, varios de los gobernantes de América Latina hablan de debemos tener una moneda única en América Latina. Bueno, claro, es muy bonito eso, pero para llegar a eso hay que hacer una gran tarea. Y en ese sentido, el ejemplo europeo es interesante. ¿Qué pasó en la conceptualización del euro? Funcionó todo excepto una cosa. Si se quiere hacer una unión, la unión monetaria no es suficiente. Tiene que haber un pacto fiscal. Y si bien se hizo un acuerdo monetario, no se hizo en el fiscal, bueno, y parte del problema que tenemos ahora es ese. Entonces, imagínense si en Europa, con todas las otras condiciones dadas, están teniendo problemas, pueden imaginarse lo poco realista que es decir en América Latina, cuando hay inflaciones diversas, cuando hay políticas diversas, que trates de hacer una unión inmediatamente. Entonces, aquí nos abocamos en el futuro a dar un paso, una influencia importante en tratar de replantear. Y lo que decimos es, este es un momento ideal para la reflexión. La reflexión porque no estamos apagando incendios en América Latina. Es momento de reflexionar cuáles son los modelos mejores, cuál es el rol del Estado, del sector privado, cómo retomamos la integración. Y es en ese sentido que precisamente el acuerdo que hemos firmado con ustedes para el futuro es precisamente con la idea de que en forma conjunta podamos hacer reflexiones que nos van a llevar a un camino de mayor cooperación entre ambas regiones. Así que yo quería dejarles un mensaje que yo diría es optimista con cautela de América Latina, es más optimista respecto al caso europeo de que la solución va a llegar antes de lo que ustedes piensan. Yo noto que la gente está muy deprimida, pero cuando llegaste al punto que se llegó, las soluciones vienen y saldrán adelante. Y que en ese medio optimismo que tengo, vaso medio lleno, medio vacío, creo que el hacer todos los esfuerzos para que la relación Europa-América Latina y más concretamente la relación con España y América Latina vaya nuevamente a un curso de fortalecimiento. Y yo tengo la esperanza, habiendo conversado en estos días con algunas de las autoridades nuevas del gobierno, tengo la esperanza de que hay una dinámica interesante que se está planteando y que puede traducirse en un relanzamiento positivo en la cumbre iberoamericana que se realizará en Cádiz en el mes de octubre. Así que yo, les agradezco mucho, y desde luego quedo a la orden si quieren
comentarios o preguntas. Las buenas preguntas van a tener malas respuestas, pero era el interno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García, por su excelente y estimulante conferencia. Ha sido un verdadero placer escuchar ese monumento a la sensatez y a la organización de una clase de macroeconomía ejemplar y reflexionar sobre los paralelismos entre las crisis de América Latina y la crisis de la Unión Europea en la que ahora nos vemos inmersos. El señor García ha ofrecido la posibilidad a la audiencia de hacer preguntas, así es que abro el turno de palabra de quien quiera formular. Ahí está. Sí. No sé, a ver, voy a tratar de interpretar. La segunda, ¿podrías repetir un poquito la pregunta? Sí, claro. Realmente lo que yo propongo es que algunos problemas que ya tenemos, que se pueden sacar en valores como este tema de protección, barreras de tipos de interés, las familias que tienen calculada la riqueza. Ya te digo. Y bueno, ahí ya es un poco que realmente sí, claro, yo diría el tema de la concentración de la riqueza y cómo resolver eso, claro, tiene varias maneras de hacerse. Bueno, la primera definitivamente es crear las oportunidades para que la gente tenga acceso a lo que es la base de la igualdad en una sociedad, que es la educación. Yo creo que el tema central parte con la educación, porque si un niño en los primeros 6, 7 años, 8 años de su vida no ha tenido un inicio apropiado en lo que sería la escuela primaria, etcétera, ya de partida él está en desventaja. Entonces, yo creo que esa es una tarea fundamental que lamentablemente no se puede. Alguna gente propone que el sector privado va a hacer esto, no va a hacerla. Es una responsabilidad del Estado dar las oportunidades, que si el sector privado quiere trabajar eso me parece bien, pero esa es una responsabilidad central de los Estados, asegurar el acceso a la educación a todos los ciudadanos, el género, en fin, ese es un tema. Y naturalmente eso nos lleva a acceso a la salud y a otros temas. Segundo, ya es un tema de crear las condiciones económicas para que la gente tenga empleo. Si no hay empleo, la vida se hace difícil y buscar de que el empleo no sea meramente informal. Uno de los problemas que hay en América Latina hoy día es que hay una informalidad muy grande. La formalidad es muy importante, llevar a los ciudadanos. Y eso tiene que ver naturalmente con transformación productiva. El tercero, y eso sí es importante, tiene que haber sistemas impositivos apropiados que tengan los principios de equidad correspondientes. Es decir, ustedes, no sé, el modelo fiscal quizá el más interesante conceptualmente el profesor Richard Musgrave, que creo que ya murió,
es que, bueno, en la parte fiscal hay tres funciones, ¿no? Una función, la función estabilizadora, es decir, los mecanismos mediante los cuales se estabiliza para asegurar la macroeconomía. El segundo es el de asignación de recursos, es una manera de tener una influencia. Y la tercera es de la equidad. O sea, los sistemas impositivos, no quedarse en los impuestos indirectos que son regresivos en general, sino hay que hacer impuestos que sean progresivos. Bueno, y ese es otro de los problemas. Hay países en América Latina, algunos que tienen una carga tributaria extremadamente baja. No voy a citar países para no ofender a nadie, pero hay algunos países que tienen una carga tributaria que no pasa del 9-10%. Es una vergüenza. Y sí, hay otros que sí, tienen 25-30%. Entonces, es un conjunto de factores. Y desde luego, el establecer también las reglas de competencia apropiadas, porque si yo tengo concentración en monopolios y oligopolios que no estén debidamente regulados en una forma, bueno, evidentemente también estoy actuando en esa línea. O sea, es política de Estado, política a largo plazo, y no hay que engañarse. El dar dádivas meramente puede durar un tiempo, pero después eso queda en la nada. Esquema interesante que seguir los brasileños y en México también es el de